Hola amigos, ¿qué tal? Eugenia de Montijo fue emperatriz de los franceses durante 20 años en el siglo XIX. Ha sido la española que ha tenido el puesto más alto, que ha conseguido más, que ha tenido mayor proyección internacional. Fue una de las figuras más influyentes del siglo XIX. A ella le debemos pues, desde el color malva, la cocina francesa, el alcantarillado de París, el canal de Suez, las canciones, absolutamente las modas, muchas modas que han llegado hasta hoy día. Todavía yo el otro día fui a un restaurante a comer y me dijeron, mira, esta merluza es una receta que inventó Eugenia de Montijo, o sea que realmente ha sido una de las figuras más importantes de nuestra historia y también muy poco recordada. No hay demasiadas biografías de ella, yo sí escribí una hace unos cuantos años. Tengo muy documentada la vida de Eugenia de Montijo porque he recabado documentos para que aquella biografía recabé documentos y documentación que yo creo que debo ser de las pocas personas que la tienen y a mí me gustaría contaros episodios de esta vida prodigiosa, no solamente cuando fue emperatriz, sino antes, ¿no? Quién era, de dónde venía, cómo consiguió casarse con el emperador de los franceses. Es una vida de aventuras, una película, una auténtica película, y a mí me gustaría sorprenderos con anécdotas que os voy a contar de ella. Bueno, pues Eugenia de Montijo, Eugenia Guzmán, como se llamaba realmente, nació el 5 de mayo de 1828 en Granada. Era hija de un noble del conde de Teba, de un Cipriano de Guzmán, un noble que había sido el único noble que se había puesto al lado de José Bonaparte en la Guerra de la Independencia, o sea que estaba semi-exiliado en Granada. Era muy extravagante, era una persona, pues estaba tullida, le faltaban casi las dos manos, un brazo, un ojo, cojeaba. Todas las batallas, las guerras en las que se había metido, la habían ido mermando, ¿no? Como persona, la habían ido mermando hasta el punto de que decían que las dos hijas, que tuvo dos hijas, Paca y Eugenia, no eran hijas suyas, sino que eran hijas de un amante de su mujer. Su mujer era Manuela Kirkpatrick, era descendiente de escoceses. Su familia había sido, ella contaba que eran de la nobleza escocesa, pero la verdad es que luego se ha visto que no, que eran unos comerciantes tampoco demasiado ricos, afincados en Granada. Y Eugenia, pues ella contaba siempre que ella había nacido en medio de un terremoto que asoló Granada en esos días, el día en que nació, que era un terremoto tan fuerte que su madre tuvo que dar a luz en el jardín, no podían estar dentro de la casa por miedo a que se derrumbara, y ella siempre explicaba luego de mayor que tenía esa sangre gitana, ¿no? Esa cosa bohemia de viajar y de hacer muchas cosas, porque había nacido en un lugar bajo las estrellas, ¿no? Como nacían los gitanos, y que a eso se debía su espíritu bohemio, ¿no? Y tan aventurero. Bueno, esto era una mentira, porque yo averigüé mirando la prensa de la época de una manera muy fácil, porque al fin y al cabo eran de la nobleza de Granada, que en realidad el terremoto había tenido lugar un mes después, y ella nació pues en una habitación del palacio, bastante destartalado, por cierto, porque el matrimonio no tenían dinero, eran unos nobles arruinados, él se había metido en tantas guerras y en tantas aventuras que había perdido toda su fortuna, y estaban los dos esperando que se muriera el hermano de él, de Cipriano, que se llamaba Eugenio, que vivía en Madrid, era el conde de Montijo, llevaba el título de conde de Montijo, él tenía todo el dinero porque era el primogénito, no tenía herederos, no se había casado. Bueno, luego salió un amante que decía que tenía un hijo, pero bueno, la verdad es que los legítimos herederos eran la familia de Cipriano, y estaban esperando, pues la verdad, que se murieran, y a veces las niñas, ¿no? Paca y Eugenia, pues por las noches a veces rezaban, ella lo confesó luego, para que su tío se muriera pronto. Bueno, pues cuando se murió se fueron a vivir a Madrid. Manuela consiguió, no se sabe cómo, que se rompiera el exilio, ¿no? Es el destierro que habían decretado contra su marido. Tenía el Palacio de Ariza, había heredado el Palacio de Ariza en Madrid, después también una quinta en Carabanchel, y entonces ella era una mujer muy ambiciosa y tenía la gran ambición de hacer una tertulia a la que fuera todo el mundo, ¿no? Que se convirtiera en un salón a la manera francesa. Sus hijas incluso habían estudiado en un internado en francés, o sea que eran bilingües, un salón con intelectuales, con escritores,
escritores, etcétera, la manera francesa, y luego casar bien a las hijas, que era el objetivo de todas las madres con hijas en aquella época. Las hijas eran totalmente distintas una de otra. Paca era la mayor, era una chica guapísima, era como una especie de virgen, ¿no? Tenía un cutis muy pálido, era muy delgada, muy espiritual, tenía el pelo negro y largo, unos grandes ojos negros, una belleza muy andaluza. Era como una virgen, además era tranquila, era dulce, tenía siempre una ligera tosecilla, era delicada, ¿no? Era como una flor de invernadero que había que cuidar y que proteger. Y Eugenia era absolutamente todo lo contrario, era pelirroja como los antepasados escoceses de su madre, era un diablillo, era como un chico, sabía esgrima, acompañaba a su padre muchísimas veces, su padre le había enseñado a boxear, le había enseñado esgrima, le había enseñado a desfilar, hablaba varios idiomas, era divertida, era culta, le encantaba leer, era ingeniosa, todo el mundo se lo pasaba bien con ella. Y entonces este salón que hizo, esta tertulia que hizo la madre de Paca y de Eugenia, ¿no? La que hizo Manuela en Madrid, la verdad es que empezó a tener éxito porque era una corte muy aburrida, y ellas pues tenían ingenio, eran unas chicas guapas, la madre también era muy simpática, luego la fortuna que habían heredado toda la gastaba pues en trajes, en ropa, en fiestas, en divertir a la gente, y poco a poco toda la gente vi en los grandes partidos de Madrid. La verdad es que empezaron a acudir a casa de los condes de Montijo, porque en esa época pues ya habían heredado el título. Bueno, se movía Eugenia, era como un chico, todos la admiraban, tenía cantidad de pretendientes, los chicos más bien de España pues iban a postrarse a sus pies, ella jugaba con ellos, pero bueno, el que era el mejor partido de todos era el duque de Alba. El duque de Alba tenía la mitad de Andalucía en esa época, la otra mitad la tenían los Medinaceli, era fabulosamente rico, no tenía padre, eran dos hermanos, ya había heredado el título de duque de Alba, era medio inglés, se llamaba James, era un hombre educado, un hombre culto, un hombre era guapo, era bajito, él decía, soy el grande de España más pequeño que hay, porque era bastante bajito, pero era una persona muy agradable, con un físico muy agradable, y como era lo contrario de Eugenia, pues Eugenia se enamoró locamente de él, ¿no? Pero todos los demás desaparecieron y era James, y parecía que James la correspondía, porque estaban siempre juntos, boxeaban, se peleaban, era como si fueran hermanos, iban a montar juntos a caballo, a los dos les gustaban mucho los perros, los caballos, eran unos grandes aventureros, galopaban, se iban a la quinta de Carabanchel, ella era muy moderna, era muy avanzada para su época, y la madre la dejaba muy libre también, ¿no? Y entonces tenían una amistad preciosa, ¿no? Y todos los otros chicos decían, mira, James es el favorito de Eugenia, es el favorito, y ella pues ya se veía duquesa de Alba, hacía grandes planes, seremos mecenas de pintores, haremos esto, haremos lo otro, viajaremos, gastaremos el dinero dignamente, mira, pobre Paca, ella no se casará nunca porque la pobre está enferma, claro, la hermana era otro plan, se quedaba en casa, se quedaba bordando, leyendo poesías, o sea, era otro plan totalmente distinto, con esa cara pálida, esos ojos siempre tristones, ¿no? Las imágenes que tenemos de ella siempre es con unos ojos tristes, o siempre una tosecilla que, bueno, que también hacía que la madre la cuidara, no abrígate, no te enfríes, no salgas de casa, hay humedad, ¿no? Era como una especie de una flor de estufa, ¿no? Que tenía que estar siempre protegida. Y bueno, y el caso es que la duquesa de Alba, en esa época todas las relaciones entre los jóvenes eran muy protocolarias. La duquesa de Alba un día los invitó a comer a toda la familia Montijo, el padre ya se había muerto, por cierto, y entonces invitó a comer a la madre y a las dos hermanas, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo dijo, bueno, esto ya está hecho porque que la duquesa de Alba, la duquesa viuda de Alba, nos haya invitado a comer a su casa, al Palacio de Liria, esto es que la boda ya está al caer, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, Eugenia estaba emocionadísima, ¿no? Pensando, bueno, ves, se paseaba por los salones de Liria pensando, aquí viviré yo, todo esto será mío. Ella recordaba que luego que James le había llevado al cuarto de lavado, incluso de Liria, ¿no? Le habían enseñado las salas particulares, la cocina, bueno, toda esa parte, ¿no? Que no era la de los salones, bueno, ya se había paseado por todas partes, habían comido, había sido una comida, pues claro, con camareros de librea, cada invitado tenía un camarero, bueno, un protocolo fantástico, que Eugenia, que era muy lista, enseguida dijo, bueno, todo esto ya me lo voy a aprender y luego lo haré exactamente igual. Y el caso es que
es que después de comer, él, que sabía que le gustaban mucho los perros, le dijo, ¿quieres que te enseñe el cementerio que hay detrás del palacio? Que es un cementerio que todavía está ahora, por cierto, yo también lo he visto. Y entonces ella dijo, sí, sí, pues vamos a ver el cementerio de perros. Estaba presidido por una placa que ponía a Jacobo, la buena persona, que era el nombre de sus perros. Ellos tenían siempre dachshunds, estos que se llaman perros salchicha, y siempre le ponían el mismo nombre, Jacobo. Yo he conocido a Jacobo, el duque de Alba, el último duque de Alba también tenía su Jacobo, o sea, tenían un pedigrí fantástico, ¿no? Y le enseñó todas las tumbas, las pequeñas tumbas que yo también he visto, ¿no? Con las pequeñas lápidas y tal, y en un momento dado ya ella tenía una sangre tan ardiente, ¿no? Algo tan especial, ¿no? Que se lanzó a él, se abrió la chaqueta, se quitó los botones, no sé, yo le dijo, tómame, soy tuya, tómame, ¿no? Que esto era ya como lo máximo, es decir, ya es igual, nos vamos a casar, pero es igual, ya podemos hacerlo ahora. Entonces él, muy violento, porque era un chico tímido, bastante cohibido, pues le abrochó la blusa, Eugenia, por favor. Yo ya sabía que el vino este era muy fuerte, yo ya le había dicho a mi madre que no lo pusiera, que para unas chicas tan jóvenes era demasiado fuerte. Te juro que yo me voy a olvidar de todo lo que ha pasado, ya no me acuerdo. Y ella, bueno, se volvió a casa, pero bueno, pensando, con la cabeza llena de sueños, pensando que pronto sería la duquesa de Alba. En esa época Eugenia tenía 16 años solo, y para cuando cumplió 17, la madre dijo, te voy a hacer una fiesta como no se ha visto ninguna otra en Madrid. Entonces, bueno, hizo una fiesta fabulosa, hizo traer pinos de Cataluña, palmeras de África, animales disecados que le enviaron desde Inglaterra, lleno de farolillos por todas partes. Era un baile de máscaras, ¿no? Hizo un baile de disfraces para conmemorar los 17 años que cumplía Eugenia. Fue una cosa muy original, porque para las fiestas de cumpleaños nunca se hacían bailes de disfraces, y entonces fueron vestidas las dos hermanas, una fue vestida de escocesa y la otra fue vestida de rusa, y estaban guapísimas, monísimas, y entonces, bueno, estaba, pues claro, Eugenia emocionadísima por esa fiesta donde fue absolutamente todo Madrid, ¿no? Bueno, incluso se decía que la reina regente, no que era Cristina en esa época, que la reina era Isabel II, pero la regencia la tenía su madre, que quería ir porque había llegado voces a Palacio de que eran unas fiestas tan divertidas y tal, y entonces estaba ahí en plena fiesta, y después de cenar, después de la cena, había una orquesta de cíngaros, había varias orquestas, había limoneros puestos así artificiales, ¿no? Para que la gente disfrutara como si estuvieran en Granada, ¿no? Y entonces cuando estaban ahí, pues de repente la madre empezó a tocar en el vaso, ¿no? Con el cuchillo, tic, 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 tic. Y entonces Eugenia dijo, van a anunciar nuestra boda, va a anunciar que me caso con James. Entonces estaban las dos hermanas sentadas, la una delante de la otra. Esto, pues claro, pues Paca estaba con su cara así sensible, con su tosecilla, estaba así pálida y tal, y Eugenia se sentía protectora y la miraba como diciendo, no te preocupes, que cuando yo me case me ocuparé de ti, tú seguramente te quedarás soltera, pero es igual, vivirás con mamá, no te preocupes, que intentaba transmitirle todo esto con la mirada. Y en ese momento dice que ella, justo antes de que la madre lo pronunciara, que Paca levantó la vista, ¿no? Esta señora tan dulce y tan de esto, y con la mirada que me dirigió, supe lo que mi madre iba a decir a continuación, que fue, os tengo que anunciar el matrimonio del duque de Alba con mi hija mayor, Paca. Bueno, Eugenia se quedó pálida, estuvo a punto de caerse, tuvo que aguantar todo el resto de la fiesta, tuvo que aguantar como la gente la felicitaba por ser la cuñada del duque de Alba, tuvo que aguantarlo todo. Cuando pudo, ya subió a su habitación, y lo horrible fue que en la escalera fueron tanto Paca como James, ¿no? Fueron detrás de ella para darle explicaciones, y ella, no, por favor, no quiero. Y James le dijo en un momento, sin que lo oyera su novia, le dijo, Eugenia, yo he dudado, pero al final me han hecho ver que Paca era mejor para el ducado, ¿no? Que serían, tú eres demasiado divertida, bueno, aquellas cosas que se dicen, eres demasiado inteligente para atarte a un título español, que somos tan aburridos, y una vida tan aburrida, tú mereces más, mereces conquistar el mundo. Y ella, déjame. Y fue Paca también, le dio un abrazo y le dijo, pero ¿cómo quieres vivir tú aquí en España? Tu destino es el mundo, tú no podrías sujetarte a esto. Aquí se trata solamente de ser duquesa y de dar a luz hijos, y para ti esta es una vida muy aburrida. Bueno, el caso es que ya se fue a la habitación, luego empezaron todos los preparativos de la boda, fueron a París
París a comprar el trousseau, ella iba como un autómata a todas partes, como un zombie, diciendo todo que sí, que sí, que sí. Y el día de la boda, el día de exequias, como decía ella, el día de su entierro, es el día de mi entierro, decía, no es el día de la boda, es el día de mi entierro. Ese día... mientras estaban todos en la capilla, ella fue recogiendo por todo el palacio, fue recogiendo todas las cerillas que había, que en esa época las cerillas, los mixtos, como les llamaban entonces, españoles, tenían fama. Incluso Próspero Mérimée, que era un gran amigo de su madre, ¿no?, que era el escritor francés, se hacía enviar fósforos españoles a París, porque eran mucho mejores que los franceses, pues fue recogiendo todas las cerillas que había en la casa, las llevó a su habitación, su niñera Pepita siempre le dejaba un vaso de leche en la mesa de noche, desmenuzó los fósforos, ¿no?, las cerillas, lo echó todo dentro del vaso de leche y se lo bebió, se lo bebió hasta el final para morir, para suicidarse. Se tendió en la cama esperando la muerte, y cuando estaba esperando, estaba así con las manos cruzadas, pensó lo bonito que sería tener unos lirios, la casa estaba toda adornada de lirios, unos lirios aquí en el pecho cuando la descubrieran. Bajó de la cama trabajosamente, se fue al pasillo, cogió unos lirios que estaban en un jarrón, se los llevó corriendo a la habitación, se los puso en el pecho y otra vez se quedó así con todos los lirios. Pero bueno, los lirios estaban mojados y claro, como no se moría, se le iba impregnando todo de agua, se iba sintiendo cada vez tan molesta y dijo, no, yo esto me lo quito. Se bajó de la cama otra vez, todo esto, claro, ya a trompicones, porque ya estaba afectada, a trompicones haciendo ruido, e intentó meter los lirios en un jarrón que se cayó al suelo, hizo mucho ruido, se volvió otra vez a subir a la cama corriendo, pero luego dijo, bueno, debo estar hecho una facha, me tengo que arreglar un poco, se fue al tocador, corriendo, arrastrándose, se caía todo, se tiró todos los tarros de cremas al suelo, lo tiró todo, y cuando, y naturalmente la oyó su niñera Pepita, ¿no?, entró en la habitación y directamente vio lo que había pasado, vio el vaso de leche, vio las cerillas, lo vio todo y le dio un puñetazo en el estómago, ¿no?, que la hizo vomitar así de golpe y bueno, y le salvó la vida. Pero entonces, ¿qué pasó? Que cayó en lo que entonces no se sabía qué era, le llamaban el ambital, pero que era lo que hoy entendemos por una depresión. Entonces ya no sabían qué hacer, Paca se fue a vivir con su marido, empezaron a tener hijos, ella estaba triste, deprimida, que creía que su vida se había acabado, ella había amado una vez y ya no amaría a nadie más, era único esto, la vida ya no tenía sentido para ella, ya lo había vivido todo, bueno, la madre no sabía muy bien qué hacer y al final la envió a la quinta que tenía en Carabanchel, que era para que le diera el aire libre, para que se recuperara, para que se alimentara bien, solamente con la compañía de Pepita, de su niñera. Y entonces ella estaba ahí todo el día tumbada, rebujada ahí, con frío, todo el día, eso, estaba en una hamaca siempre que tenía en el jardín, no se recuperaba. Y un día cuando estaba dormitando y por la tarde, que estaba entre velas, entre sueño y entre dormir y entre no, de repente aparece una mujer con toda la cara envuelta, toda envuelta en ropaje, solamente enseñaba un ojo, pero lo que le asombró es que la mujer esa tenía un enorme pistolón entre las manos, ¿no?, y la apuntó y le dijo, no te muevas, sálvame, me están persiguiendo los guardias, sálvame, no te muevas, sálvame, me están persiguiendo los guardias. Y ella le dijo, hombre, cuidado, la aventura, la aventura había llamado a su puerta, lo que más le gustaba del mundo, desapareció todo, James, desapareció todo. Dijo, no te preocupes que te voy a salvar, pero baja la pistola. La mujer bajó la pistola y cuando entraban dentro de la casa enseñó los dientes como un animal así y dijo, tengo hambre. Y entonces ella dijo, no te preocupes que voy a la cocina y te traigo algo. Se fue a la cocina, en ese momento había estaban desgranando unos guisantes, no había nadie, cogió los guisantes, se los puso en el vestido, se lo llevó para que los comiera así crudos porque era lo único que había. La mujer se fue a la habitación y ella le dijo, métete debajo de la cama, come y métete debajo de la cama. Y cuando se metió debajo de la cama, se le cayó el mantón que llevaba y vio primero que era gitana y segundo que el mantón dejaba ver toda su espalda llena absolutamente de azotes antiguos, cicatrices antiguas, cicatrices nuevas, bueno, una víctima del maltrato como llamaríamos ahora, y ella se metió y la embutió debajo de la cama. Bueno, se arregló y por la ventana vio que había 4 soldados efectivamente en el jardín, 4 soldados que estaban hablando con Pepita. Bajó, ella se puso su sombrilla, que fue de señorita, con la sombrilla, vestida de señorita ociosa, bajó y el capitán de los soldados le dijo, señora condesa, que se ha escapado una mujer que ha matado a uno de mis sargentos, una gitana, la estamos buscando porque es una mujer peligrosa y queremos, y a lo mejor se ha refugiado aquí. No, aquí no hay nadie.
nos deja que miremos, porque claro, a lo mejor se ha colado y usted no se ha dado cuenta. Sí, sí, por supuesto. Bueno, entraron los cuatro soldados, empezaron a mirar por todas partes, y cuando ya iban a la habitación de ella se puso en la puerta, así muy femenina, muy mona, y le dijo al capitán: ay, si le dice a sus soldados que salgan fuera, usted y yo podemos tomarnos una copita de jerez dulce en el salón y podemos hablar de nuestras cosas. Claro, y el capitán, que toda una señora condesa, guapísima, además, famosa, y todo, le dijera esto, pues bueno, casi se desmaya, y le dice a los soldados: sí, fuera, fuera, fuera. Y estuvieron ahí toda la tarde, ella coqueteando, entreteniéndolo, haciendo la actriz. Dijo: yo en la vida he podido actuar antes o después, soy muy mala actriz, pero ese día actué como si fuera Rachel, ¿no? Fue la mejor actriz que había en ese momento en el mundo. Y entonces cuando al final el capitán se fue, ella se fue corriendo a la habitación a ver qué había pasado, y la gitana había desaparecido, no había nadie, y con los guisantes encima de la cama había dejado una cruz, había hecho una cruz. Era una mujer analfabeta, evidentemente, y el único signo que conocía para dar las gracias era una cruz. Nunca más la volvió a ver, pero ese episodio hizo que se diera cuenta de que la vida había salvado una vida. Hay en la Torá hay una frase que es: el que salva una vida salva el mundo, ¿no? Había salvado una vida, y eso le dio tanta fuerza, ¿no?, que fue a su madre y le dijo: mamá, no sé lo que tenía, no sé si estaba enfermo o qué, pero ya estoy curada. Y la madre le dijo: pues oye, nos vamos, aquí Madrid se nos ha quedado pequeño, nos vamos a París. Y ella dijo: sí, sí, a París, donde está el emperador. Y bueno, y si os ha gustado este episodio, os iré contando más, porque toda su vida, de verdad que toda la vida de Eugenia de Montijo es muy interesante. Espero que lo hayáis pasado bien. Os envío un beso enorme, enorme, enorme.